en especial el índice de pobreza que contábamos hace un ratito, para hablar con un especialista. Estamos en comunicación con Mateo Lascano, a quien queremos agradecerle por la comunicación. Aquí Lorena Toso y Javier Boley, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo están, Javier, Lorena? ¿Todo tranqui? Buenas Muchas gracias noches. por la comunicación. No, por favor. Bueno, a ver, sí, y a la vez preocupados, por supuesto, por lo que marcan estos datos de pobreza e indigencia. Y decíamos recién, una foto además que es del primer semestre, pero que a esta altura los números deben ser bastante peor, ¿no es así? Claro, encima siempre viene desactualizada la pobreza, porque obviamente por la forma de medirlo lleva su tiempo, entonces se mide como un semestre más atrás, pero en este caso sabemos el cimbronazo que lo vivimos hace solamente un mes y que todavía nos estamos acomodando de la devaluación, de manera que sí, queda una foto vieja. Y yo siempre pienso cuando analizamos el índice de pobreza que hablamos de personas, ¿no? Porque es donde más se siente cuando uno dice, bueno, 1%, 2%, aumentó tanto. Y en el fondo a cuántas familias, a cuántos chicos, a cuántos padres que no pueden alimentar a sus hijos, les implica ese salto de ser pobre o no ser pobre, ¿no? Mateo, además, digo, la sensación que va quedando, vos decías recién, siempre estamos detrás, ¿no? Con los índices y con los números viejos. La sensación que va quedando es que además es una suerte de incertidumbre de cara al futuro para la gente que está ahí, en ese límite, ¿no? Digo, ¿cuánto tiempo me queda para no poder comprar la canasta para darle de comer a mis hijos? Esa cuestión de la incertidumbre no parece estar atendida por las variables económicas, ni siquiera por algunas variables sociales en el gobierno. No, porque aparte siempre las medidas se tratan de ir acomodando, bueno, y llegar con lo justo. Ahora ustedes hablan del salario mínimo, bueno, trata de equipararlo y bueno, una vez que sube la pobreza, pero estamos siempre como con la soga al cuello, ¿no? Como si tuviéramos la bola acá atrás, sobre todo una franja de población, que incluso, Lorena, el salto a veces es entro y salgo, porque nosotros tenemos un corte semestral, pero a veces mensualmente esto te implica que pensemos en gente que no tiene un salario fijo, que por ahí vive de changa o que vive de la informalidad y algunos meses fluctúa. Algún mes está en la pobreza, otro mes no. Es una incertidumbre y sobre todo que encima es prolongada en el tiempo, porque yo siempre cuando hablo de esta crisis digo, la del 2001 fue muy profunda, más grave, pero fue una entrada y una subida repentina, por suerte, a partir de distintas políticas públicas. Acá llevamos muchos años, ¿no?, de incertidumbre, muchos años de pensar que el año que viene va a ser mejor y no, y eso es una carga económica y psicológica muy grande para la población, ¿no? Ahora, Mateo, muchos hablan de que será inevitable, gane quien gane, que la Argentina tenga que atravesar algún proceso, probablemente un nuevo proceso devaluatorio de su tipo de cambio. Hay un reclamo del FMI que está claro, pero, digo, por un lado, el gobierno lo viene resistiendo, pero está esa presión del FMI. Las chances de que gane el gobierno no son tan altas como es posible que gane algún candidato de la oposición que dice quiero hacer un ajuste mayor, liberación del dólar. La forma de medir la pobreza en Argentina es por ingresos, con lo cual, si llegara a haber una devaluación, estos guarismos van a crecer y por ahí a los niveles de 2001, ¿o no? Bueno, pensemos que vamos a conocer el impacto de este salto devaluatorio de agosto, recién a principios del año que viene, y que hay cuestiones de la pobreza. Me gustó eso que decías vos sobre la forma de medición, que por ejemplo no incluye como los alquileres, ¿no? Claro. Es decir, hay son básicos para una. Lo que pasa que hay que dividir la población, digamos, los que alquilan, los que no alquilan, por ejemplo, pero ni siquiera es una foto completa de la realidad. Creo que es un umbral y aún así hay gente que ni siquiera tiene ese volumen de ingreso y es considerada pobre, o tiene un mayor ingreso pero tiene una mayor cantidad de gastos. Pero volviendo a la pregunta, sí, la devaluación impacta de lleno. Lo vimos en este salto de agosto, lo vimos en anteriores gobiernos, ustedes hacían el repaso de devaluaciones bruscas. Que va a haber una devaluación, pero que la va a haber con cualquier presidente. La diferencia es si es algo controlado o es algo repentino de golpe y sobre todo plagado después del resultado electoral, ¿no? Porque estamos muy cerca de un resultado electoral que puede generar en Argentina como distintas vertientes económicas muy, muy diversas, algo que no pasa en otros países donde mal que mal el resultado electoral cambia los lineamientos, pero no un giro económico tan grande. Acá estamos ante la posibilidad en 2 meses de que cambie hasta la moneda como para tener un parámetro. Entonces es inevitable pensar que la pobreza va a tener un cimbronazo de alguna u otra forma. El optimismo es que de alguna manera, por la cuestión de los ingresos, entren más dólares y pueda el gobierno, digamos, que tenga mayor capacidad, controlarlo y la devaluación que se prevé hacerla de una forma más morigerada, como ocurrió en otros momentos en la Argentina. Claro, ¿no? pero eso sería en un escenario en el que eventualmente y en una segunda vuelta Sergio Massa tenga un resultado que le permita pensar que en un balotaje puede ganar. Digo, de no ser así, los riesgos son muy grandes respecto de la incertidumbre económica y de las cosas que pueden modificarse. Digo, ya lo vimos del 13 al 14 de agosto, una devaluación del 22%, que fue bastante inesperada para muchos sectores. Digo, ¿cuál es el escenario que uno puede pensar en un tiempo en el que además tenemos un plazo hasta el 10 de diciembre para que asuma efectivamente un gobierno que pueda empezar a tomar nuevas medidas?
claramente, o sea, el 23 de octubre será la clave económica. A ver, si con un triunfo de Javier Milei, digamos, contundente y sobre todo si llega a ser en primera vuelta, hay un escenario de mucha incertidumbre de qué puede pasar, ¿no? Pero proyectemos ese escenario, bueno, uno tiende a creer que el dólar va a dispararse muy fuertemente porque es un candidato que está despreciando el peso. Entonces, ¿quién puede decir que el dólar el 23 de octubre vaya a ser más barato que el 24? Al revés, Claro. cada día que se acerque al 10 de diciembre va a ser más tentador tener un dólar al precio del día, porque cada día que se acerque va a estar más cerca el momento en el cual se vea el escenario de Milei. Con Patricia Bullrich, no entiendo, no tan drástico, pero parecido, porque ella habla de un sistema bimonetario en el cual coexistan el peso, el dólar, y también, es decir, el dólar siempre va a ser más barato el día anterior que el día siguiente. Lógicamente con Sergio Massa, por un tema de continuidad del gobierno y además por un tema de renovación de expectativas respecto a lo que viene manifestando, es donde uno tiende a creer que el escenario va a estar más calmo. Pero aún así hay variables que no se pueden manejar, como qué puede pasar desde una corrida forzada. Porque Cristina Kirchner ganó, por ejemplo, en el 2011 con el 54% de los votos, y hubo una corrida entre octubre y diciembre. Porque ahí lo que pensaban era, bueno, si Cristina va a tener mayor control sobre la economía, compremos los dólares hoy, ¿se entiende? Sí, Claro. sí. No hay una certeza muy clara de lo que puede pasar. Siempre, lamentablemente, las elecciones son momentos de mucho movimiento en el tipo de cambio. Bien, Matías, en ese sentido, Sergio Massa ha venido tomando algunas medidas que algunas personas, digamos, desde la oposición sobre todo, lo acusan de estar interviniendo con sus dotes de ministro en la campaña electoral, pero lo cierto es que algunas de estas medidas van a paliar la situación de los más vulnerables, es decir, este sector que está más complicado con sus ingresos se va a beneficiar seguramente de la devolución del IVA, pero lo cierto es que también se han beneficiado y mucho algunos sectores que ya estaban holgados, aquellos que ganaban entre 700.000 y 1.700.000, que ahora tendrán un excedente de dinero que no lo venían teniendo, y mi pregunta es si esto además no se va a ir también al dólar. Claro. ¿Cómo uno puede pensar que ese dinero no va a terminar presionando para que se modifique el tipo de cambio? Esa pregunta era la que frenaba durante el gobierno de Cristina Kirchner, por ejemplo, a tocar el impuesto a las ganancias, ¿no? Y en otros momentos, en época del kirchnerismo también, porque ¿qué pasaba con este excedente? Si se iba al consumo, bienvenido sea, Claro. pero también está la idea de que se pueda llegar a ir al dólar. Bueno, estará en cada comportamiento del ciudadano. Hay que decir que hoy en día es más difícil acceder al dólar que por ahí en otro momento, entonces debe ser punto sí. Hay que decir que cuando hablamos de la canasta básica está mucho más cara, digamos, que lo que por ahí estaba en otro momento, donde sí uno podía decir esa diferencia de ganancias le implica, además, por inflación, lo que ahora percibe a cualquiera que lo quiera usar al consumo lo va a liquidar más rápido, entonces va a tener menos resto para ahorrar dólares. Sí. Pero bueno, la posibilidad está, es ese riesgo. Claro. Lo que pasa que es cierto que por otro lado genera sino una gran disconformidad en esa franja de la población. Bueno, se ha explicado muchas veces, ¿no? Que por ahí no quiere hacer otras cifras en blanco porque lo pierde por ganancias, o no un aumento de sueldo que tendría que ser una buena noticia pasa a ser una mala noticia porque salta de escala. Entonces políticamente el gobierno apostó por una buena noticia. La consecuencia puede ser esa. Es cierto que el universo tampoco es tan grande como en otras medidas donde uno puede decir, no sé, que se vaya al dólar de manera masiva. Claro. Es decir, el sector del campo, por ejemplo, puede dar un golpe al dólar más grande que puede dar el universo de trabajador. Claro. Mateo, tratando de reflexionar un poco sobre la región, porque digo, todo el mundo vivió la pandemia, todo el mundo sufrió las consecuencias de la guerra. Todo el mundo conoció, incluso algunos países que no habían tenido nunca, lo que significa la inflación. Sin embargo, incluso los países a nuestro alrededor, digo, y con gobiernos, en el caso de Chile, un gobierno de izquierdas, en el caso de Uruguay, un gobierno de derechas, van encaminados en materia de economía y pasaron por la misma pandemia y pasaron por la misma situación vinculada a la guerra en términos de la economía mundial o globalizada. ¿Cómo se puede explicar que la Argentina nunca logre un equilibrio, incluso teniendo a su favor, en este caso, por ejemplo, la posibilidad de vender alimentos a muchos países que lo necesitan en medio de lo que fueron, sobre todo los primeros meses de la guerra, ¿no? Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania. Esa es como la pregunta del millón. Lamento no tener una respuesta determinada. Sumo otra cosa, la sequía, que también impactó muchísimo en la entrada de dólares, también afectó a Paraguay, digamos, al sur de Brasil, a toda la zona la afectó por igual. La pregunta de la inflación en la Argentina obviamente lleva décadas, hay distintas posturas en los economistas, ¿no? Están quienes dicen que es porque se emite de más, están quienes dicen, bueno, Cristina Kirchner, por ejemplo, el fin de semana expresó nuevamente su tesis de que es porque faltan dólares, entonces eso genera inflación. Y yo entiendo que habrá un poco de todo, ¿no? Porque si no, cada gobierno que con su receta hubiese intentado lo hubiese solucionado. Me parece que lo que es fundamental en nuestro país es la incertidumbre, primero una cultura de no confiar en el peso. Si uno no se le pasa en cualquier familia, habla con el abuelo, habla con el padre y todos te recomiendan ir al dólar, ¿no? O sea, ya es cultural.
componente cultural que seguramente otros países no tienen. Por ejemplo, en Brasil siempre se dice, es imposible ver un alquiler en dólares. Es todo en real. Y el real es o nuevo, pagar en un moneda. comercio. Digo, vas a pagar en un comercio, te piden reales, ¿no? Los dólares no te los aceptan. Entonces hay un tema cultural y después hay un tema de incertidumbre en el cual, es cierto, si un gobierno empieza con una expectativa de poder domar la inflación y de golpe se le dispara, es decir, bueno, el que tropieza con leche de una vaca y llora, ¿no? Se dice la frase. Entonces, bueno, la próxima vez, si esto no me vuelve a pasar, yo ya me guardo por las dudas. Claro. Hay un tema, digamos, también de incertidumbre que genera la experiencia pasada y que carga como una cruz al gobierno que tiene que regenerar confianza. Pero me parece que en este punto los sucesivos fracasos económicos no contribuyen tampoco a que la gente vaya a confiar en el peso y de esa manera merme un poco la inflación. Hemos tenido distintos momentos de inflación baja, pero saltos muy grandes, repentinos, que es lo más difícil, porque uno no puede proyectar a largo plazo, no se ve una tendencia en la cual decís, bueno, este año va a estar mejor y el siguiente. Son muchos vaivenes y eso hace una suma de desconfianza. Mateo, recién cuando empezamos la conversación comparábamos un poco la situación con el inicio de Néstor Kirchner, la etapa post-crisis 2001. Los números de pobreza y de indigencia habrá que ver qué es lo que sucede después del posible salto inflacionario que haya, y si nos empataremos o no. Lo que hay una diferencia muy notable tiene que ver con los niveles de empleo. Te quería preguntar si esto vos pensás que puede llegar a modificar también ese escenario, digo, si podemos evitar un proceso tan doloroso como que fue aquella crisis, y si hay algunas otras variables que vos mires que digas, mirá, no vamos hacia ese escenario, no estamos en ese camino. Yo creo que hay una clave que es que la gran merma de Alberto Fernández, que encima se visibiliza mucho más porque había sido una clara promesa de campaña, claro, es en el poder adquisitivo del salario. En el 2000 claramente había desocupación, digamos, y en ese punto esta crisis y sobre todo el periodo de Alberto Fernández, porque por ahí el de Macri, si seguía, iba camino a eso, pero el periodo de Alberto Fernández mostró una recuperación en el empleo que lo diferencia muy fuerte en 2001. En ese momento la frase era, no hay laburo. Ahora no es que no hay laburo, el problema es que no te alcanza lo que ganás, claro, y mucho más en sectores informales, para poder paliar la inflación y la canasta básica. Entonces, esa es la gran falla del gobierno de Alberto Fernández, no haber podido recomponer o en algunos casos empeorar el poder adquisitivo del salario respecto al gobierno de Macri. Y en ese punto me parece que es el principal objetivo que tiene Massa y que ya lo empezó a intentar implementar en este último mes, donde claramente hubo medidas que apuntaron a esto. Son de corto plazo, no son duraderas, salvo la de ganancias, pero entendió el concepto, a diferencia de Alberto Fernández, que en 3 años nunca pudo reencauzar esta cuestión, y cuando uno veía el comportamiento del poder adquisitivo del salario, quedaba siempre por debajo de la inflación y por del dólar. Entonces, en ese punto, me parece que es la gran diferencia con la crisis del 2001 y donde uno puede, cuando habla de pobreza, lamentarse respecto a la realidad de muchos argentinos, porque hay muchos argentinos que teniendo trabajo están dentro de ese índice de pobreza. Claro. Pensaba, Mateo, en esto que vos decías respecto de las medidas, ¿no?, tomadas por Sergio Massa en su calidad de ministro y candidato. ¿Qué puede pasar hacia el futuro? Digo, son cortoplacistas. Digo, cualquiera de los candidatos que gane, cualquiera de los 3 que tienen posibilidades de ganar, se va a encontrar seguramente con un escenario muy complejo, por lo menos en el primer año, por no ser alarmista y decir un poco más, ¿no? ¿Cómo pensás que está evaluando el propio Sergio Massa, que es el hacedor de estas medidas, la posibilidad de ser él mismo el ganador de las elecciones y encontrarse con ese escenario en el que va a tener que resolver? Porque digo, en todo caso la herencia recibida será la propia, no le puedes echar la culpa a nadie. Sí, yo creo que hay 2 cuestiones que son claves. La primera, que despeja los fantasmas de Milei. El hecho de que haya 2 candidatos, sobre todo uno como Milei, que esté pregonando que el 10 de diciembre va a haber dolarización, de manera que el precio va a desaparecer, y una Patricia Bullrich que habla de una coexistencia de monedas, le genera, como decía antes yo, una fuerte incertidumbre en la economía. Eso ya no lo va a tener más. Va a haber una certeza de que el presidente va a ser Massa por 4 años y que se va a alejar cualquier tipo de esa posibilidad drástica. Y la segunda, me parece que Massa es consciente, porque aparte lleva un año como ministro de Economía, de que el escenario para los próximos años son positivos en 2 cuestiones. Primero, en energía, a partir del gasoducto, Argentina va a tener que dejar de... No saben lo caro que es importar la energía, sobre todo, hay que decirlo, nosotros tenemos tarifas mucho más baratas que la región y la diferencia la pone el Estado. Claro. Bueno, con el gasoducto, Argentina ya no tendría que destinar por lo menos la totalidad de dólares que destina ahora para eso. Y por otro, se prevé un escenario mejor respecto al clima, digamos, y a la cosecha en la comparación con el 23, por lo menos. Con el 23, por lo menos, sí. Entonces, en esos 2 puntos entiende Massa que va a haber
una menor salida de dólares porque va a haber una mayor certidumbre en la economía y una menor gasto de dólares de parte del Estado e ingreso de dólares de parte del Estado a partir de las exportaciones. Con esos dos puntos, mínimamente, y un shock de confianza que siempre le da un nuevo gobierno, que Alberto Fernández no lo pudo experimentar porque a los 3 meses le tocó la pandemia, es de donde puede atarse Massa para ser optimista, además de que uno siempre confía en sus cualidades personales para poder empezar a revertir esta situación. Mateo, clarísima la explicación, te queremos agradecer por el tiempo y seguramente volvamos a comunicarnos en los próximos días porque no hay señales por lo menos de que el clima vaya a estar tranquilo de aquí hasta octubre, diciembre, bueno, veremos cómo veremos. Gracias, Mateo, un abrazo. Es un placer, hasta la próxima. Hasta luego, hasta la próxima.